Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Estamos hablando o acabamos de hablar acerca del sacrificio que Abraham fue a hacer con Isaac de acuerdo a la orden que había recibido de Dios. Ahora quiero tratar algunas cosas más con respecto a Isaac. La forma en que Dios dirigió la elección de la esposa para Isaac, no vamos a tratarla con detalle en estos temas, en otro momento lo haremos, pero sí vamos a señalar que Isaac recibió a Rebeca directamente bajo la dirección de Dios. Está en el libro de Génesis, en la historia escrita, como Eliezer, por mandato de Abraham, fue a la familia de Abraham y de allí oró a Dios, Dios le respondió y como resultado de la respuesta de Dios, Rebeca estuvo dispuesta a venir y ser la esposa de Isaac. Ya hemos visto en nuestro estudio que Rebeca también fue estéril y que Isaac oró y Rebeca tuvo dos hijos. Vamos a referirnos en este momento al nacimiento de Jacob y de Esaú. Estamos leyendo en Génesis 25, versículo 19 en adelante. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y aquí viene la historia, cómo fue que Isaac oró a Dios por Rebeca y Rebeca, por milagro de Dios, porque ella también era estéril, concibió y tuvo dos hijos. En vez de uno, tenía Jimagua, tenía en su vientre dos hijos. Y dice la Biblia, versículo 22 eh, de- del mismo Génesis 25, y los hijos se combatían dentro de ella y dijo, y es así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor respondió, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. En la declaración de Dios se señala que el menor, en este caso Jacob, era el elegido de Dios, aunque los dos iban a ser grandes. Esaú, por su parte, iba a ser grande también, nación, y iba a salir de él, pueblos iban a salir de él, pero el mayor, o sea, el elegido, de acuerdo con la promesa de Dios para ser el hijo de Rebeca y de Isaac, uno de los pilares de la nación de los israelitas, fue Jacob. Dice, cuando se cumplieron los días para dar a luz, había mellizos en el vientre. El primero salió rubio y velludo como un abrigo de pieles y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el talón de Esaú y fue llamado Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz. El nombre de Jacob tiene que ver
con que él tenía el pie de su hermano agarrado con la mano, el talón o el tobillo del pie agarrado por la mano, y por eso Jacob es su plantador o el que tiene agarrada la mano, con la mano el pie de su hermano que acaba de nacer, como señalando de la lucha que ya se hablaba que entre ellos había. Cuando crecieron, la Biblia enseña que Isaac, que era un hombre bien pacífico, prefería a Esaú, que era un hombre temerario porque nació fuerte, era un cazador, tenía aventuras, y el hijo más intrépido fue el que Isaac prefirió. Rebeca prefirió a Jacob, que era más quieto, que era más tranquilo, que estaba más en la casa o en los campos cuidando el rebaño de su padre. O sea, que como ellos habían estado divididos en el vientre de la madre, también los padres estaban divididos. Isaac prefería a Esaú, Rebeca prefería a Jacob. Pero ya Dios había dicho, y Isaac también lo sabía, que Jacob había sido el elegido. Sin embargo, Isaac había elegido al primero, a Esaú. Rebeca elegía a Jacob porque Dios lo había elegido y también porque era su preferido. Cuando Jacob crece, él anhelaba la primogenitura, no por recibir los bienes materiales, sino por recibir la bendición del sacerdocio, ser él el sacerdote de la familia. Y aquí, en el capítulo 25, del versículo 27 en adelante, se relata en una ocasión que Jacob había cocinado un potaje de lentejas y Esaú vino hambriento y le pidió del potaje, que era de lentejas rojizas, y allí está cómo fue que Esaú le vendió a Jacob su progenitura por un plato o por la comida de ese potaje. O sea, demostraba cuánto prefería uno ser el primogénito y el otro, la importancia que le daba, dijo, de todas maneras me voy a morir, ¿para qué me sirve? Voy a resolver ahora comiendo lo que yo quiero. Isaac prefería a Esaú a pesar de la forma en que era Esaú. A Esaú le interesaban los bienes terrenales, a Isaac le interesaba el sacerdocio, o sea, los bienes espirituales. Cuando el tiempo pasa, eh, está registrada la siguiente historia. Isaac quedó ciego. Él sabía que ya era una persona vieja y en cualquier momento moría. Entonces quiso asegurar, darle la bendición de la primogenitura, la bendición que equivalía también con, no solo de los bienes espirituales, materiales, sino también de los bienes espirituales. Llama a Isaac a Esaú y le dice, vete y caza una oveja donde en los montes caza una oveja y hazme un guiso como a mí me gusta, que te voy a dar la bendición. En esto estaba Isaac yendo en contra de lo que Dios había establecido. Rebeca, que estaba oyendo, llama a Jacob y le dice Rebeca a Jacob, tu padre va a hacer esto, agarra una oveja, tráemela, la voy a preparar un guiso como a él le gusta y llévaselo y hazte pasar por Saúl, por Esaú.
Jacob no quiso, pero finalmente prevaleció la madre, prevaleció Rebeca, e Isaac se vistió con las ropas de Esaú, puso pieles en sus brazos y en su cuello, fue donde estaba Esaú y donde estaba Isaac, que estaba ciego, y lo engañó, le dijo que era Esaú. Isaac le pregunta, ¿eres tú Esaú? ¿No serás Jacob? ¿Serás otro? Porque él no podía ver. Dice, la voz es la voz de Esaú, de Jacob, pero el vestido, lo demás, es Esaú. Y lo engañó, y de esa manera Jacob recibe la bendición que Isaac le dio. No vamos a hablar mucho más de Jacob, porque de Jacob hablaremos a partir del tema que viene. Lo que quiero señalar ahora es lo siguiente. Hemos visto en cuanto a la elección de Dios de quiénes serían los progenitores del pueblo de Israel, hemos visto cómo Dios elige a Sarai, que era estéril, cómo Dios elige a Rebeca, que era estéril, cómo Dios elige a Isaac, el hijo de Sara o de Sarai, en vez de elegir los otros hijos que tuvo Abraham, como el hijo de la promesa fue Isaac, pero en una familia dividida. Vimos en los temas anteriores el sacrificio de Isaac y de Abraham, y ahora vemos a Isaac que en contra de lo que Dios había señalado, elige a Esaú. Vemos a Rebeca que insta a Jacob para que por engaño consiga la bendición, y a Jacob que cede y engaña a su padre y recibe la bendición. Y aunque esa bendición estaba de acuerdo con el propósito de Dios que fuera para Esaú, ni Rebeca ni Jacob estuvieron dispuestos a esperar por fe. Dije que era para Esaú. La bendición, de acuerdo de Dios, era para Jacob, no para Esaú. Pero ni Rebeca ni Jacob tuvieron la fe, tuvieron la confianza para esperar que Dios de alguna manera hiciera lo que Dios había dicho, que la bendición iba a ser para Jacob. Trataron de arreglar las cosas parecido, no en la misma manera, pero así como Sarai indujo a Abraham a tener a Agar, aquí Rebeca induce a Jacob para que también engañara a su padre. O sea, tratan de lograr por vías humanas lo que Dios había dispuesto, porque la elección era de Dios. Y esto trajo sus consecuencias. Isaac, cuando se enteró que había sido engañado, no peleó contra los que lo habían engañado, sino se dio cuenta que la voluntad de Dios era que la bendición fuera para Jacob. Y cuando Esaú viene a reclamar al padre, y aunque con llanto se lo pidió, Isaac mantuvo la bendición sobre Jacob, porque sabía que era el elegido por Dios. Pero esta lucha familiar que hubo, este conflicto familiar que hubo, no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, era algo indebido. En el camino, todas las cosas que son indebidas, hay que pagar la consecuencia. Jacob o Abraham
cuando falló con Faraón en el asunto de Sara y cuando falló con Abimelech el asunto de Sara, tuvo que enfrentar la prueba del sacrificio de Isaac. Más adelante, tanto Rebeca como Jacob pagaron el precio de lo que ellos habían hecho. Sin embargo, aunque Jacob recibió la bendición de Isaac, que recibe de Dios, él era el que a través de él iba a ser progenitor del pueblo de Israel. Pero Isaac, aunque falló en esto, fue fiel a Dios, ratificó a Jacob en la elección como Dios lo había hecho, y también Isaac recibe eh, la bendición de Dios que tenía que ver con el pacto de Dios. En el libro de Isaías, de Génesis, versículo 26, voy a leer a partir del versículo 1. Capítulo 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Entonces Isaac se pasó a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y el Señor se le apareció y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que te diré. Y ahí fue donde fue Isaac. Dice, habita en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu descendencia. O sea, Isaac recibe aquí el pacto como Abraham lo había recibido. Este pacto que Isaac recibe es el mismo pacto de Abraham. Y una vez más aquí vemos las luchas entre el bien y el mal. Vemos cómo Dios por una parte guía a las personas que eligen y guía la formación de una nación, guía el cumplimiento del plan de la redención y da las sagradas escrituras, y por la otra parte el diablo tratando de interrumpir lo que Dios está haciendo. Y en este mundo donde vivimos, donde existe la lucha entre el bien y el mal, así será hasta el último momento. Pero nuestra fe debe estar puesta en Dios, porque Dios triunfará, el bien triunfará, el mal dejará de existir y nosotros debemos seguir a Dios. Hasta aquí llegamos con este tema. Si piensas que puede ayudar a otros, compártelo. Seguiremos desde el próximo tema hablando acerca de Jacob. Nos vemos.